Muy bien. Bueno, parece ser que la pandemia le ha hecho escribir mucho, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esta novela la llevaba escribiendo hace 7 años, de Sí. manera que no ha sido por la pandemia. Mm. De hecho, la entregué a mis editores antes de que la pandemia llegara a México. La entregué en diciembre del año pasado. Se lo ve, Pero de todas maneras estoy escribiendo aquí mucho, sí, efectivamente. se lo ve muy bien a usted y parece ser que la pandemia para algunos ha sido bastante buena, me parece. Porque Pues estamos encerrados, ¿no? la verdad es que a mí el confinamiento no me ha afectado. Ajá. Tengo una biblioteca agradable, tengo un lugar y un espacio donde poder cumplir con la vocación alfabetizada de mi persona, leer y escribir. Entonces, también doy clases en la universidad y por esta vía telemática eso me resulta un poco más dificultoso, pero la verdad el trabajo interior de la lectura y la escritura pues son muy acordes con este confinamiento, efectivamente. Perfecto, hay mucha gente que no puede tener eso, ¿verdad? Es terrible lo que está pasando. Sin lugar a dudas, sí. Me imagino en otras circunstancias y puede ser terrible cuando, pues, o bien no se tiene vida interior o hay que salir forzosamente y exponerse al peligro, o cuando hay hacinamiento en algunas casas, en fin, sí, yo me siento realmente muy, muy privilegiado. El único problema que tiene esta casa es que está muy lejos, pero ahora que nadie viene y no salgo a ninguna parte, Claro, ese factor pues ya no es significativo. eso es cierto. Pensaba en los apóstatas, pensaba yo en cuáles son los hermanos pequeños y cuáles los hermanos grandes y cómo yo soy la hermana mayor de 8 hermanos, Ah, ya. y cómo me verán mis hermanos que mucho más chicos, digamos, ¿no? Es decir, parecen ser como dos familias distintas, ¿no? Sí, la verdad en mi ristra de hermanos yo ocupo el lugar 11º, soy de los menores, ahora soy el menor porque mi hermana menor acaba de morir y hay 2 generaciones entre los hermanos. Mis padres podrían haber sido fácilmente mis abuelos y uno de mis hermanos mayores realmente asumió una especie de paternidad sucedánea conmigo cuando murió mi padre, que murió cuando era yo niño. Y digo por ahí en alguna página de la novela que dejé de ser niño precisamente el día en que murió mi padre. Ujú. Entonces, sí hay como 2 generaciones en una sola. Y yo ahora, bueno, pues me estoy quedando solo por ser el último. Entre mi hermana mayor y mi hermana menor se pasaban 25 años, que es pues una generación completa. Y ahora pues la mayoría de mis hermanos lamentablemente ha fallecido. Mi hermana mayor nos decía cuando veía nuevamente embarazada a mi madre que pues le daba un poco de pena que tuviera tantos hijos y mi hermana menor una vez le respondió, bueno, a ti te daba pena vernos nacer y a nosotros nos va a dar mucha pena verlos morir. Pues sí, algo parecido así ocurre. Ahora, esta vida interior que usted tiene le permite recuperar con la memoria todas esas vivencias y recordarlos a ellos también, ¿no? Sí, la verdad que es una manera de volver al pasado, de tenerlos vivos. Siempre hago una especie de semejanza con las estrellas, porque muchas de las estrellas que nosotros vemos en el firmamento, cuando tenemos la oportunidad de verlas, pues ya murieron hace años, millones de años quizás, y todavía resplandecen. Y un poco eso es lo que ocurre con nuestros muertos, aunque hayan muerto, todavía siguen vivos en nuestra mirada, en nuestra memoria, en nuestro afecto. Y la actividad literaria, la recreación literaria de esos sucesos que ya ocurrieron en el pasado, de alguna manera es una forma de recuperarlos, de volverlos a vivir, de tenerlos presentes, de ver el resplandor de esas estrellas ya muertas. Y de todas maneras tiene una memoria que
obviamente pueden discutir sus propios hermanos. Esto empezó con la saga de la familia ejemplar, estos apóstatas. Usted recuerda cosas de abusos, cosas de fuga, digamos. En ese sentido, hay una mirada que no es solamente complaciente con la historia, ¿verdad? Por supuesto, así es, Mónica. La verdad es que esta es una novela muy dolorosa, es la tercera de la saga y cuento una historia de la que yo no tenía noticia cuando empecé a escribir este tercer volumen, porque la escritura tiene esta portentosa facultad de descubrir cosas que ignorábamos. El proceso de escritura va revelando fases oscuras de la historia que de repente emergen al texto sin que uno las hubiera sospechado previamente. Eso me ha pasado con todas las novelas que he escrito, sobre todo las referidas a la saga con Tres lindas cubanas y con El metal y la escoria, donde en el proceso de escritura he descubierto cosas que la verdad no conocía previamente. Es como si yo le diera a la novela una serie de datos, los que se pueden investigar, y la novela misma los procesara en el trámite de la escritura y me los devolviera con la escritura ya convertidos en discurso, en productos manufacturados, digamos. Yo le doy la materia prima y la novela entonces me cuenta a mí, su escritor, lo que yo ignoraba, lo que yo no sabía. Y en este caso tan doloroso de los apóstatas, efectivamente descubrí que había habido un abuso sexual en uno de los dos personajes, que a mí no me gusta tanto llamarlos hermanos, sí son mis hermanos efectivamente, pero creo que los personajes ya tienen una especie de autonomía o de independencia de su origen familiar porque cobran una dimensión que no tiene ya nada que ver necesariamente con la familia, sino que son personajes que podrían figurar en cualquier novela independientemente del parentesco que tengan con el escritor. Y descubrí, pues, sí, esta terrible historia de mi hermano Eduardo que no conocía yo y que fue revelada por la escritura y que me hizo comprender muchas de sus actitudes, de sus atavismos, de sus posiciones y comprenderlo mucho mejor. La verdad es que la novela ayuda mucho para entender al otro y también ayuda mucho a entenderse a uno mismo cuando le escribe, porque eso es lo que nos pasa también cuando somos lectores. Abrimos un libro y estamos enfrentándonos al otro, a lo que le pasa al otro, al personaje, pero al mismo tiempo estamos abriendo un espejo en donde también nos reflejamos, nos miramos, nos comprendemos al comprender más al otro, sus tragedias, sus dolores, sus amores, sus fracasos, sus éxitos, etcétera. Usted compara esta novela con las dos anteriores, sin embargo me parece que en esta novela hay un narrador que me resulta mucho más suelto. El narrador de Las Tres Cubanas es mucho más alegre, me parece a mí. El metal y la escoria no me acuerdo mucho, pero en esta me resulta como un personaje, no sé, como más dispuesto a contar una verdad, eh, le cuadre a quien le cuadre, me parece, no sé por qué. Sí, yo creo que tiene razón, sobre todo en la primera parte de esa novela donde hay una reflexión metaliteraria. Yo había escrito ya la novela muy enfocada a mi hermano Miguel y la tenía ya resuelta, incluso se la entregué a mis editores en Madrid, pero inmediatamente después la retiré porque sabía que era una novela que iba a lastimar a mucha gente, que iba a ser muy dolorosa y que me colocaba a mí también en una situación de vulnerabilidad incluso. Entonces, lo que utilicé para salir de este problema, de este conflicto que tenía, fue escribir también la historia
no nada más que la novela cuenta, sino la historia de la escritura de la novela, Ujú. con todos sus problemas, con todas sus complejidades, con los peligros que podía yo arrostrar al publicarla, y todo ese proceso de descubrimiento de la verdad que está en la primera parte con una presunta interlocutora, en donde yo voy contando cómo escribí la novela. Y me parece que la escritura de la novela es quizás tan o más dramática que la novela misma. Y en eso, bueno, pues sí hay una especie de confesión y de transparencia, porque pues estaba yo presentando ahí sin ninguna ficcionalidad un problema de carácter moral, de carácter ético, de carácter incluso no político, pero sí de carácter público, que yo tenía que enfrentar al publicar esta novela. Y bueno, finalmente la novela ya no me pertenece, la novela ya está publicada, y como me dice algún amigo escritor mío cuando le digo de los riesgos que tengo por haber publicado esta novela, que puede levantar ámpulas, que puede herir susceptibilidades, me dice, bueno, pero tú ya no tienes que ser el defensor de la novela, el defensor, la novela se tiene que defender sola. Y sí, yo creo que cuando uno publica una novela, por más autorreferencial que sea, por más desnudamente que se haya escrito, pues esa novela ya no le pertenece al escritor, le pertenece al lector. Y espero que esa novela que nació de muy buen peso, porque es una novela extensa, se aprenda a caminar pronto por sí misma y se pueda defender sola. Hay momentos que ha tenido que defender su novela. ¿Usted se siente alguien atado un poco a este mundo literario, que tiene a veces juicios apresurados? ¿Ha tenido que responder a ese ambiente? No entendí bien la pregunta porque le dejé de oír en un momento. Si alguna vez ha tenido que defender sus novelas, si sus No, la verdad, novelas, bueno, dígame. la verdad, no la había entendido la palabra defender. No, la verdad no he tenido nunca la circunstancia en donde yo tenga que defender una novela, pues creo que las novelas se defienden solas, pero es verdad que en ninguna de mis novelas anteriores hay señalamientos denunciatorios, ¿no? Y aquí, pues es una novela donde se denuncia a una persona o a dos personas con nombre y apellidos, y aunque estas personas, no sé de una, pero de otra sé que murió hace 50 años, bueno, pues todavía tiene descendientes y tiene personas allegadas que seguramente se sentirán agraviadas con una crítica o con una denuncia tan fuerte como la que aquí hago, porque sí es una denuncia fuerte. Y yo tampoco creía en las novelas de denuncia, sobre todo en esas novelas que son novelas de tesis, que tienen como premisa el denunciar algo y entonces toda la novela se va subordinando a esa necesidad de demostrar algo. Yo pienso que una novela muestra todo, pero no demuestra nada. Y esta, pues, es una novela de denuncia, pero un poco como resultado del proceso de escritura y no como algo a priorístico. Y eso la diferencia. Pero nunca había yo escrito una novela en donde hubiera señalamientos de carácter personal, por más que en la saga familiar hubiera personajes que procedían de personas conocidas. Bueno, pues nunca había señalamientos de esta naturaleza. Y creo que más bien incluso algunos personajes que existieron en la vida real y que se vieron retratados o transformados literariamente en personajes en mi novela, bueno, pues siempre se sintieron más bien gratificados, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues es que mis novelas también tienen una parte apologética. Esta novela yo creo que es una novela de homenaje a dos personas, a Eduardo y a Miguel, que, bueno, sufrieron estas terribles contradicciones, estas vulnerabilidades tan fuertes y que, bueno, tuvieron destinos distintos. Hay también una actitud crítica frente a ellos,
pero es que yo creo que un verdadero homenaje siempre es crítico, porque si el amor no es crítico, pues no es amor, es adulación o es otra cosa. Entonces, no había tenido este problema al que ahora quizás me enfrente, quizás no ocurra nada, pero ya por fin yo ya me saqué del pecho esta novela y ahora el- la novela está en el pecho del lector. Ver las dos últimas. ¿Usted cree que esto marca una incisión en su carrera? ¿Va a seguir haciendo estas novelas acusatorias o denunciatorias? No, la verdad no. No, ahora estoy escribiendo cosas más graciosas y Ajá. más bien relatos que tienen que ver con escritores y con literatura, relatos muy mixturados por el ensayo. La verdad es que yo no creo mucho en los géneros, creo sobre todo que la novela es un género absolutamente híbrido, es un género sucio, como decía Carlos Fuentes, cuando se trata de ajustar algún modelo, algún canon, algún paradigma, siempre sucede que la novela se vuelve anoréxica, decía él, porque se nutre de la vida y se nutre pues de muchos otros eh, géneros literarios. En una novela también cabe el ensayo, cabe el teatro, cabe el poema, caben incluso otras novelas, como nos lo enseñó ejemplarmente Cervantes con sus novelas ejemplares en el Quijote, incrustadas ahí. Eh, Alguien me decía que mis ensayos son muy narrativos y que mis novelas son muy ensayísticas. Puede ser, la verdad, el asunto de los géneros pues nos viene desde las taxonomías aristotélicas y yo creo que hoy por hoy solamente sirven para que los maestros de literatura podamos devengar nuestro salario quincenal al explicar los géneros. Eh, Ahora estoy escribiendo relatos todavía más híbridos, digamos, en donde hablo de experiencias personales en relación con algunos escritores a los que quise y admiré muchísimo, y esto se mezcla con valoraciones literarias más bien de tipo ensayístico, y en fin, pues estoy trabajando en esto, en un libro que posiblemente se llame Sin pena ni gloria. Perfecto. Bueno, la última es que yo lo conozco hace bastante, hace 20 años que estoy viviendo aquí en México, y ¿Es recuerdo, argentina? ¿De dónde es usted? sí, sí, de Buenos Aires. Ya, muy bien, sí. Y recuerdo una fiesta en donde se le hizo un homenaje a Manuel Carballo en Guadalajara. Sí, Y quería preguntarle cómo, bueno, yo por supuesto admiré muchísimo a Manuel Carballo, pero cómo no. después sucedieron los años y me doy cuenta que el canon literario mexicano está mal enfocado porque no hay todas las mujeres que ahora hemos descubierto y hemos sacado. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la literatura de acá para atrás y de acá para adelante? ¿Cómo lo ve usted, siendo una persona que ha estado muy empapada, ¿no? De Carlos Fuentes, o sea, en la gran literatura, digamos, ¿no? De México. Sí, yo creo que la literatura mexicana goza de cabal salud. Creo que es una literatura que ha adquirido algo muy importante, que es la independencia de la necesidad de ser identitaria. Creo que eso es lo que caracteriza a la literatura mexicana contemporánea. Durante muchos años, desde que la literatura latinoamericana nació, desde que nació la novela, que nació en México ya en época de guerras de independencia con el Periquillo Sarmiento en 1816, nuestra literatura mexicana, y eso se podría hacer extensivo a toda América Latina, tuvo la necesidad de reflejar en términos identitarios la condición americana independiente de España y también las realidades identitarias nacionales. Yo creo que eso duró hasta la época del boom, y creo que en el boom empezó, claro, como culminó el asunto identitario y se creó o se reconoció universalmente esta literatura latinoamericana con características latinoamericanas, pues ya ese problema quedó superado. Y yo pienso que en la segunda mitad del siglo XX o los últimos 30 años y lo que va de este siglo, hay escritores que ya no necesitan este pasaporte de identidad nacional para poder ser reconocidos
fuera de las fronteras nacionales. Me impresiona mucho, por ejemplo, la generación del crack, en donde alguien como Jorge Volpi puede escribir una novela que se ubique en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y Vicente Rasti escribe una novela sobre un filósofo presocrático, y al mismo tiempo Pedro Ángel Palou escribe una novela sobre Emiliano Zapata, o Cristina Rivera Garza, que no sea directamente alguien del boom, crack, que puede escribir, pero es de la misma generación, una novela sobre las mujeres locas prácticamente encarceladas en un La manicomio Castañeda, en sí. México, ¿no? Nunca me verás llorar, o nadie me verá llorar. Entonces, yo pienso que ya hay un sentido de libertad con respecto a estos rasgos identitarios. Y a mí lo que me parece muy importante en la novela actual y en la literatura en general, pero más en el ámbito novelístico, que es por lo menos el que desconozco menos, que la presencia de las mujeres ha sido importantísima, que antes hubo una presencia femenina no suficientemente reconocida, que se ha valorado un poco en términos retrospectivos. Pienso en Eli Campobello, por ejemplo, que es una escritora extraordinaria de la Revolución Mexicana, que prácticamente no fue conocida en su momento, por más que la hubiera apoyado Martín Luis Guzmán, pero que es una escritora, bueno, comparable a cualquier gran escritor de la novela de la Revolución Mexicana. Y esta condición creo que ahora, por fortuna, empieza a dirimirse, y me parece que la presencia de las mujeres en el contexto literario mexicano es verdaderamente muy, muy importante. Y hay muchísimos nombres que dar, y no nada más en el contexto mexicano, yo creo que en la literatura en general, por lo menos en la literatura de lengua española, cuando vemos que los últimos premios Nobel han sido dados a mujeres, pues esto resulta muy, muy importante, porque no creo que se trate de un asunto de cuota o de reivindicación, sino que realmente en el panorama actual la literatura escrita por mujeres es muy, muy importante. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo por su novela y gracias por la entrevista. Al contrario, Mónica, muchas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes.